Hello hermanos sin la queche, espero que estén teniendo un muy bonito día. Hoy tenemos el ki número 210, es el ki número 2 de esta onda encantada que estamos iniciando apenas el día de ayer. Este ciclo de 13 días tiene como propósito ayudarnos a integrar nuestras emociones de una manera consciente para que no nos dominen y de esa forma aprender a fluir precisamente con ellas, a no reprimirlas y a no evadirlas, porque normalmente eso es lo que hacemos con nuestras emociones, no tenemos como un control de ellas y estamos como muy sobreestimulados o manipulados emocionalmente para justamente no enfrentarlo. Entonces, pues eso es lo que genera que muchas veces nos bloqueemos y no podamos crear el resultado de lo que realmente deseamos en nuestra vida, porque no hay una congruencia real entre la emoción que vive, que ya está ahí, que aunque tú la evadas o aunque tú la niegues, pues la emoción se refugia en algún lugar, ¿no? Entonces, pues muchas veces estos bloqueos de energía que al final generan el evitar nuestras emociones o evadirlas, lo único que van a generar pues es obviamente ya sea una enfermedad o en algún momento llegar a un límite y entonces desbordar todo, pues a lo mejor ya está en un momento que es algo muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, pues estos 13 días precisamente consisten en aprender cómo integrar y cómo dominar nuestras emociones y hoy la energía que, que nos va a ayudar precisamente a integrar este propósito y a aprovechar la energía que hoy representa el perro, es el de el amor incondicional y la lealtad. Para poder enfrentar realmente nuestras emociones, para poder empezar a crear un flujo libre o continuo de nuestras decisiones, de nuestros eh, proyectos, de nuestras relaciones, pues es importante primero aprender a integrar ese amor incondicional en nosotros. No es posible crear lealtad o incondicionalidad en el ser si no hay un amor genuino primero ya desarrollado, ya creado de manera interna primero para después poder realmente proyectarlo. Y aquí entra algo muy importante que normalmente hacemos, y esto es debido a la manipulación emocional que siempre hemos tenido, que es pues que hacemos todo desde el miedo o la culpa, ¿no? O sea, estamos manipulados emocionalmente desde estas bases que son como las que hacen que nos activemos en automático y que hagamos las cosas aunque a veces no queramos hacerlas, ¿no? Entonces, para empezar, lo primero sería como identificar cuáles son esos entornos, esas relaciones donde se nutren precisamente como base el miedo o la culpa. Y aquí, pues, por desgracia, mucho tiene que ver a veces con la lealtad, la culpa, porque hay veces en nuestra vida que puede ser que nuestras decisiones no estén siendo con malas intenciones o que simple y sencillamente al momento de ver algo injusto, ¿no? A lo mejor un escenario o una injusticia como tal que se está ejerciendo sobre otra persona y tú sabes que no es justo o que eso no es correcto y te callas, aunque tú no estés haciendo esa acción, en ti se guarda o se crea un sentimiento de culpa porque muy en tu conciencia, muy en tu inconsciente, sabes que eso no es correcto porque pues tu espíritu, tu esencia, hay algo en ti que te dice esto no es correcto o esto no está bien, ¿no? Entonces,
ese tipo de escenarios también nos generan mucha culpa y eso también va ligado con la lealtad porque muchas veces nos quedamos callados y no decimos nada porque pues queremos ser leales a las personas, ¿no? Porque no queremos perder a lo mejor un beneficio, ¿no? En este caso esto pasa mucho en los trabajos. Podemos ver una injusticia y no decir nada porque tenemos ese miedo a justamente, ¿no? Pues es que me van a correr y qué voy a hacer y a lo mejor si tienes responsabilidades y hijos, pues obviamente no es tan fácil, ¿no? Pero precisamente por eso es tan importante ser leales a nosotros mismos, porque en este caso, si tú estás en un entorno donde tú ves que hay injusticias, en cualquier momento eso probablemente vaya a pasar también contigo, ¿no? Entonces, y pasa en todos lados, no nada más en el trabajo, ¿no? En tu familia, en tus relaciones. A mí desde chiquita me decían mucho en mi familia que cuando eligiera una pareja o un hombre, observara cómo trataba a su familia, a las mujeres de su familia. Y eso aparentemente a veces no lo vemos como tan claro, pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta que sí, o sea, son patrones de conducta que ya vienen muy programados, ¿no? O sea, que ya vienen incluso como de alguna manera muy natural en la persona. Pero precisamente pues esas sombras que nosotros pues estamos como viendo o proyectando de las personas, por eso son tan importantes trabajarlas, porque pues como les decía, o sea, este tipo de entornos donde te encuentres con injusticias o con cosas que a lo mejor tú no estás de acuerdo y tú no puedes soltarlas, pues entonces ahí te puedes dar cuenta desde dónde estás enganchada, ¿no? A esta situación o a este entorno. Y la verdad, hermanos, es que yo entiendo que al menos en el tema de los trabajos, sobre todo cuando tenemos responsabilidades tan grandes, pues es como complicado soltar, ¿no? Y decir, bueno, pues me voy a hacer más leal a mí y ya no voy a permitir que sigan, pues no sé, a lo mejor como generándome miedo o incertidumbre, pero pues sostenerse realmente hoy en día y poder como crear un cambio, sí es posible y depende 100% de que tanto crees en ti. O sea, tú puedes hacer realidad tus sueños. Yo soy muy de la idea de que este sistema en el que hemos estado viviendo durante miles de años, pues es obvio que no ha sido funcional, ¿no? Y es obvio que nos ha orillado a en distintos entornos o a ciertas personas, ¿no? Que por ejemplo en mi caso yo ya no quiero regresar como a un trabajo donde pues me paguen menos de lo que mi esfuerzo realmente está creando. Eh, pues la verdad es que a mí lo que me ha funcionado es entender que ahora tenemos que crear nuevos sistemas de ingreso, ¿no? O sea, nuevas fuentes de crear recursos. Y para eso también dejar de ver el dinero como solo la única forma de generar, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eso es algo que yo les comparto de manera muy personal. Sin embargo, pues ya estamos intenciando mucho. En realidad, pues aquí el punto es también, pues no permitir que se nos esté alimentando con miedo, ¿no? Buscar siempre la manera de crear como el mayor resultado objetivo para todos, ¿no? Y que de alguna u otra forma tú puedas estar pues bien, ¿no? Eh, entonces pues este tipo de doble moralidad que todos tenemos, porque todos tenemos sombra y todos tenemos luz y todos tenemos miedo a algo o nos movemos basados en la culpa de algo, ¿no? Entonces, pues lo importante más bien es identificar. El desafío de hoy es identificar cuáles son esas emociones que se siguen proyectando desde el miedo y si las estamos evadiendo,
pues que nos hagamos conscientes de que en algún momento van a generar alguna situación o algún resultado para que las enfrentemos sí o sí. Yo ayer se los compartí en el live de Facebook. Hay momentos en los que tú piensas que porque ya lo evadiste o porque no lo estás viendo en ese momento proyectado en tu vida, quiere decir que desapareció ese miedo o esa incertidumbre o ese pánico o esa tristeza, ¿no? Pero en realidad pues solo busca un lugar en nuestro cuerpo donde refugiarse y en algún momento va a buscar cómo expresarse. Y si no va a buscar cómo expresarse, entonces nosotros de manera inconsciente desarrollamos situaciones en nuestra vida que nos obliguen a enfrentarlo. Y cuando no entendemos en la primera, pues las siguientes ocasiones siguen siendo cada vez más intensas. Entonces, por eso vale la pena enfrentarlo. Y esa también es una forma de sernos leal, reconocer lo que realmente estoy sintiendo. Es la mejor manera de también saber si realmente eso es lo correcto para ti y para lo que tú deseas en tu vida, ¿no? O sea, cuando nos sentimos ya muy incómodos con alguien o en algún sitio y nos aguantamos, ¿no? Porque, ay, es que, pues nada más porque, pues es que es mi pareja, o es mi papá, o es mi mamá, o es que es mi jefe. O sea, ese tipo de situaciones, hermanos, también van programando en nuestra mente que es bueno soportar, que es bueno aguantar, que, o sea, es válido, ¿no? A veces es necesario hacer esfuerzos también porque pues vale la pena, ¿no? El esfuerzo en torno a lo que estoy nutriendo con mi entorno. Pero a veces llega un punto en el que nos sobreexigimos. Es bueno dar. El problema no es que des o que des mucho o que seas muy tolerante o que seas empático. Ese no es el tema. Y confundimos incondicionalidad con alta tolerancia. Pensamos que incondicionalidad es sometimiento y eso no es incondicionalidad. La incondicionalidad es precisamente el no quitarte a ti para poder darle a los demás y que en el momento en el que tú ya te estás quitando de ti para poder seguir aportando a tu entorno o para dar y desarrollar algo, incluso hasta una meta, cuando lo que tus esfuerzos están sobrepasando lo que tu cuerpo, que es lo más importante que tenemos en esta vida, o sea, y nunca lo hemos visualizado. El cuerpo es como lo que tenemos más olvidado, ¿no? Pero, o sea, incluso el cuerpo te está avisando, ¿no? De que algo no es correcto para ti. O sea, que algo no le gusta, no le mueve, ¿no? Entonces es importante prestarnos atención porque es esa lealtad que precisamente estamos creándonos en nuestro ser y pues para eso, como les decía, sin rebasar pues nuestros límites. O sea, si yo ya me quito de lo que me doy a mí para poder brindarle a mi entorno, entonces va a llegar un momento en el que ese desequilibrio me va a dejar sin nada, o sea, sin fuerza, sin energía, sin a lo mejor positivismo, incluso hasta para levantarnos, ¿no? Esto es lo que sucede mucho cuando caemos en patrones de relaciones tóxicas y dependientes, ¿no? Se genera un trauma de merecimiento y entonces después, aunque hayas dejado esa relación, pues te es difícil sentirte como merecedor o merecedora de algo. Y es precisamente por eso, porque ahora estás desde la culpa, ¿no? O sea, ahora que ves todo lo que ya se tiró, se cayó de alguna manera, que diste todo lo que, hasta lo que no tenías y te quedaste sin nada y ahora estás súper mal, pues entonces por eso es que ahora ya no sientes miedo, ahora sientes culpa y de ahí se deriva después miedo, ¿no? Y es una cadenita. Entonces por eso es tan importante enfrentar lo que sentimos en el momento, aquí y ahora, y no someternos, hermanos. Si lo que estás sintiendo te está sobrepasando, pues es porque ya es momento de que lo atiendas, de que lo enfrentes y de que te permitas generar esa sensibilidad o vulnerabilidad en ti.
Pensamos que sensibilidad y vulnerabilidad es igual a debilidad y es todo lo contrario, hermanos. La sensibilidad y la vulnerabilidad, cuando las aprendemos a enfrentar de una manera consciente, o sea, es decir, con el ojo bien pelón, lo único que vamos a obtener es fortaleza en el alma, en el ser, en el corazón, en la vida, para enfrentar más cosas. Y no se trata de ir creándonos un escudo así enorme para poder enfrentar cosas y de ir batallando toda la vida, no, sino de precisamente fortalecernos a tal grado que ya no sea necesario a lo mejor recurrir a aprendizajes tóxicos o dolorosos para poder enfrentar las situaciones. Si tú lo enfrentas una vez, si tú ese dolor, esa incomodidad la enfrentas una vez, con esa sola vez va a ser suficiente para que tú aprendas a justamente cómo después poder fluir con ese tipo de incomodidad. Pero si no, pues siempre va a estar la incomodidad ahí hasta que la enfrentes, hasta que la veas. Y pues bueno, me voy con el oráculo. Tenemos hoy como king guía al viento, que trata precisamente de identificar nuestra oscuridad y nuestra luz. Todos tenemos imperfecciones, hermanos, todos tenemos defectos y todos cometemos errores. Hay que aprender a identificar cuáles son esas cosas que decimos a veces nada más como para que nadie vea nuestra verdad, ¿no? O sea, cuando nosotros no comunicamos lo que queremos expresar de corazón, lo único que vamos a obtener son resultados totalmente desfasados de lo que realmente deseamos proyectar. Entonces, primero tenemos que encontrar claridad en nuestras palabras, ser claros con lo que vamos a transmitir, explicar tal cual lo que estamos sintiendo y ser pues hasta detallistas con nuestra comunicación. La comunicación es la base de cualquier relación, hermanos, y es lo que más nos falla. Entonces es lo que más requerimos reforzar y recordar que el tipo de palabras que escuchamos, que leemos, las canciones, todo eso está programando también nuestra mente, el cómo nos hablamos. Identifica qué palabras utilizas para darte ánimo, para darte consuelo, para incluso enfrentarte a tus propias sombras, ¿no? O sea, yo por ejemplo apenas me volví a identificar que otra vez me estaba diciendo, ay, qué pendeja. Y güey, o sea, ese tipo de detallitos son súper importantes también en la vida porque sí generan algo y sí crean un impacto tanto en la psique como en cómo te desarrollas y te desenvuelves en la vida. Entonces, pues precisamente por eso es importante identificar nuestras sombras, ¿no? Reconocer que tenemos heridas o que hay cosas que están de alguna manera desequilibradas o erróneas en nuestra vida. Eh, Tenemos como kin análogo a la luna, que es precisamente la sensibilidad, la vulnerabilidad, es nuestro poder aliado del día de hoy para poder integrar la energía y es precisamente el no estar enganchados al pasado ni al futuro para sentir nuestras emociones. Aquí y ahora, identificar qué es lo que estás sintiendo sin alimentar ese recuerdo del trauma o del evento que te lo proyectó, te lo despertó, porque recordamos que esas emociones que sentimos ya vivían dentro de nosotros, nada más ese momento nada más nos está despertando, ¿no? Es eso que está ahí. Y sin pasarnos al futuro, porque el exceso de futuro es fantasear, idealizar cosas que no están ahorita y que pues igual y ni siquiera están, entonces, o lleguen, ¿no? De la forma en la que nosotros queremos, no podemos controlar todo. Entonces, por eso es importante aterrizarnos al presente para saber qué es lo que podemos realmente crear y de esa manera enfrentar nuestras emociones. Y después tenemos como oculto al mono, que es precisamente aprender a enfrentar la incertidumbre, dejar de crear esos pensamientos negativos, incluso aun cuando no tengamos el control de las cosas o no sepamos qué va a pasar, seguir creando esa ilusión de que va a pasar lo mejor o que se puede crear algo mejor y confiar en nuestros precisamente propósitos, nuestras intenciones.
Y pues por último, brindarnos fuerza a través precisamente de nuestras palabras y de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Eliminar las creencias que nos están limitando y nos bloquean, ¿de acuerdo? En la que, hermanos, nos vemos mañana con otro King. Bye.